Hola, mi nombre es Roxana Borbor, soy estudiante de la Universidad Península de Santa Elena. A continuación le vamos a presentar en estas diapositivas cómo es el uso de las herramientas de apoyo de la planeación dentro de la administración. Porque las herramientas de apoyo a la planeación, según Galindo 2015, son llamadas también técnicas de planeación. Son aquellas que auxilian al ejecutivo y empresarios a efectuar el proceso de planeación con bases científicas. También tenemos que dentro de las herramientas de apoyo a la planeación, las herramientas más usadas para la planeación de una empresa son las gráficas de Gantt, el FODA, el análisis de redes de PER, el árbol de decisión, el diagrama de flujo, el análisis del punto de equilibrio, la simulación y el plan de negocios. Como primer elemento tenemos la gráfica de Gantt. Esta gráfica permite enlistar las actividades que vamos a realizar para un proyecto o alguna actividad en general, que las conformen todas. La gráfica se prepara listando también las tareas discretas y representando en una función en una línea de tiempo, ya que estas podemos usar un programa para facilitar la descripción de cada una de ellas y qué tiempo se necesita para que estas se lleguen a cumplir. También tenemos en otros elementos el FODA o el análisis FODA, donde esta sirve para las empresas saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas para contrarrestarlas y así aplicar estrategias dentro del mercado y en el proyecto que vayamos a realizar. También tenemos entre otros elementos el diagrama de PER. En el diagrama de PER, o más conocido como el análisis de redes de PER, estas son útiles mientras las actividades o proyectos programados sean pocos o independientes entre sí. Porque si son proyectos grandes y complicados, se requiere la coordinación de cientos de miles de actividades, que algunas de ellas tal vez sean realizarse de manera simultánea y otras no pueden definirse sino hasta las primeras que hayan terminado. También tenemos que el PER es una especie de diagrama de flujo que describe la secuencia de actividades necesarias para terminar un proyecto y el tiempo o el costo relacionado con cada una de las actividades, donde también intervienen los eventos y las actividades que se vayan a realizar de forma secuencial. Otro de los elementos también tenemos el diagrama de flujo y el árbol de decisión. En el diagrama de flujo tenemos que estos son representados mediante la utilización de formas que permitan explicar las actividades que se van a realizar para la toma también de decisiones. Los diagramas de flujo se consideran diagramas dinámicos porque describen métodos, procesos o procedimientos, los cuales se mencionan en páginas anteriores para clasificar procedimientos de oficina, es decir, en el área administrativa, y talleres, es decir, de los que van sustituyendo los ejemplos. Este método gráfico también consiste en trazar un diagrama que contenga rectángulos, rombos, círculos y otros símbolos dentro de ellos para anotar las actividades o los eventos que se vayan a realizar según los procesos, lo cual debe llevar una secuencia de cada uno de los eventos conectados con las figuras y las flechas correspondientes. También en el árbol de decisión podemos decir que estos sirven para la toma de decisiones, pero representadas en las opciones de positivo y negativo. En el árbol de decisión también tenemos que es una representación gráfica del mismo tipo de análisis que se efectúan cuando se prepara una matriz de resultados con los valores esperados, es decir, cuál es la mejor decisión que podemos nosotros tomar para la elección de aquella actividad. También tenemos que se requiere asignar en el árbol de decisión una probabilidad de ocurrencia al evento si este fuera cierto o incierto. Este método
método también sirve para describir cada una de las alternativas o estrategias como la rama de un árbol. Muestra también los valores condicionales, los pesos otorgados y las probabilidades asignadas con el valor esperado final al cabo de la toma de decisión, que ésta será favorable. Otro de los elementos también tenemos el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio nosotros podremos saber cuál es el manejo de nuestro negocio o de alguna actividad que estemos realizando, debido a que aquí se ve la oferta y la demanda que tenemos en el mercado. También podemos decir que el análisis del punto de equilibrio es una técnica que se utiliza como elemento para elaborar proyecciones de ganancias, donde para ello tenemos que saber cuál es el precio unitario que se va a vender, el costo variable por unidad, el total de los costos fijos que vayamos a implementar en dicha actividad que queramos realizar. Es decir, el punto de equilibrio se alcanza cuando el ingreso total es apenas suficiente para compensar los costos totales que hemos invertido para dicha actividad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el costo total incluye dos partes. Uno de los componentes es el fijo y el otro es el variable. ¿Por qué decimos costos fijos? Porque no cambian, sin importar cuál sea el volumen de la producción. En cambio, cuando hablamos de costos variables, tenemos que están directamente relacionados con la producción, es decir, con los factores de la materia prima y la mano de obra. También tenemos otros elementos. Uno de los elementos también importantes son los simuladores y el plan de negocios. ¿Cómo intervienen estos? Es que en los simuladores es una herramienta que implica crear un modelo que representa un evento o fenómeno mundial real y después manipular una o más variables de dicho modelo con la finalidad de evaluar su impacto, es decir, cuáles de esas variables son más importantes y en las cuales se debe contrarrestar mediante el uso de estrategias y cómo podemos solucionar dichos problemas. ¿Cuál es la ventaja que tiene el simulador? Es que experimenta en un ambiente controlado y a niveles que no dañan la estructura de la organización. En cambio, en los planes de negocios, esta es una herramienta que sirve para los negocios, como mismo dice el título, ya que la utilidad de esa herramienta facilita la proyección de nuevos negocios o iniciativas de emprendimiento, ya que los planes de negocios se utilizan para la obtención de créditos o financiamientos en instituciones bancarias y financieras, o para la presentación de iniciativas de inversión. Un buen plan debe tener unas características esenciales, debido a que debe ser efectivo, debe ser claro, debe ser breve y debe estar estructurado y muy bien organizado para facilitar la lectura, ya que al momento de presentarse debe estar impecable, con un tamaño de letra y márgenes amplios para que cumpla las cifras y los resultados esperados que se desea aplicar con esta herramienta. También es importante un plan de negocios debido a que no solo para los gerentes juniors, sino para las empresas en general y en especial para las nuevas iniciativas empresariales. ¿Por qué? Porque radica en que es como la carta de navegación de la firma. En él se consignan las estrategias más importantes en aspectos clave como en el mercado y las finanzas. Además, también en esto incluyen herramientas poderosas en el mercado para encontrar un capital que sea rentable para lo que nosotros vayamos a emprender o para lo que podamos mejorar dentro del mercado en el que nos encontramos. Entre ellas tenemos el análisis legal, el análisis administrativo, el análisis mercado, el análisis técnico y el análisis financiero. Todas estas herramientas ayudan a tener un eficiente y eficaz
aplicación de un plan de negocios para la actividad o emprendimiento que nosotros queremos realizar.